Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela y hoy nos vamos a tirar al agua. Me han preguntado muchísimo, Gisela, ¿cuándo vas a hablar de natación? Bueno, hoy vamos a hablar de natación. Yo sé que tal vez lo fui posponiendo, pero realmente era porque hay tanto que yo puedo como adentrarme en el tema de mi carrera realmente deportiva cuando fui nadadora, que era como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué cuento? Era tanto que desempolvar, así que decidí, bueno, voy a hablar un poco de muchos aprendizajes y cosas que les quiero dejar. Les voy a contar un poquito mi carrera o mi camino, pero lo voy a tratar de hacer condensado y seguramente en este episodio ustedes van a sacar muchas preguntas y me van a decir, Gisela, quiero que, no sé, especifiques un poquito más esto o que puedas explicar un poquito más esto o mira, me está pasando esto con mis hijos, ¿cómo lo puedo abordar? Entonces, les voy a tirar un poquito la estructura vamos a hablar de la natación. Definitivamente creo que es un tema sumamente importante, sobre todo por pues, mi carrera, pero yo sé que es un episodio que va a generar muchos otros temas, entonces por favor, con toda la confianza, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué es lo que quisieran que como que especifique o que me meta un poquito más profundo y así vamos teniendo ese contenido para poder grabar un episodio que aborde eso en especial porque les resonó o porque es algo importante para ustedes. Así que, bueno, para contarles un poquito, yo empecé la natación realmente a los 4 años, o creo que antes. Realmente fue por un tema puramente de seguridad acuática. Yo era una niña muy inquieta. Como familia viajábamos mucho a Río Dulce, al puerto, a piscinas y realmente por seguridad acuática nuestros papás decidieron a mis hermanos y a mí meternos a clases de natación. Así que fue así como inició todo, ¿verdad? Así como cada niño empieza, o en su mayoría, o la mayoría de los niños deberían de empezar, es teniendo esa seguridad acuática para aprender a salvar sus vidas en caso de una emergencia, ¿verdad? Yo era esa niña chiquitita, me tiraba al agua porque de verdad me encantaba el agua. Dice mi mamá que le costaba muchísimo sacarme, nunca me quería salir. Entonces fue tomar esa precaución de meterme a clases para poder realmente evitar algún accidente, que creo que si les puedo dejar algo de este episodio y se tienen que recordar de algo, por favor, métanse a clases de natación para salvar sus vidas y los esperamos en Waterproof. Pero bueno, siguiendo con la plática, ¿qué fue pasando? ¿Verdad? Entré a clases de natación, aprendí a nadar los 4 estilos de la natación. Para mis 6 años yo ya sabía nadar los 4 estilos, mariposa, dorso, pecho libre. Yo ya sabía completar, ¿verdad? O sea, técnicamente ya lo sabía hacer bien. En esa etapa mi mamá se le quemó su bodega, ¿verdad? Su empresa y por un tiempo, creo que fue como un año y medio, pues no me pudo llevar a clases de natación porque obviamente era reconstruir ese negocio y el dinero que se tenía, pues se tenía que invertir para eso. Así que pues sí tuve un periodo de desfase de natación, por así decir, entre mis quizás 6, 7, no sé, por ahí. Y a los 9 años arranqué oficialmente mis entrenamientos, por así decir. Ya me empecé a entrenar, tampoco al nivel que entrenaba, pero se empieza, ¿verdad? Que sí, bueno, ya en vez de llegar solo, no sé, qué sé yo, 2 días a la semana, empecé a 3, poco a poco después 4, después 5, después 6, ¿verdad? 1 hora, de ahí 6, pero 2 horas, después empezar a agregar condición física. Creo que para mis 11 años yo ya estaba haciendo madrugadas, yo ya hacía madrugadas como parte de mis entrenamientos. Les podría decir que a una muy temprana edad mis entrenos eran sumamente difíciles y duros, muchos metros.
no tenía puntualmente un día de descanso. Creo que eso sí me gustaría cambiarlo si pudiera rezar el tiempo un poquito, porque yo entrenaba de lunes a sábado, todas las tardes, más o menos 2 horas y media, más condición física, más 3 madrugadas a la semana, y los domingos encima salíamos temprano a montar bicicleta 2 horas. Mi mamá se iba atrás mío en la bicicleta junto con las personas que salíamos a montar bicicleta, y si bien es cierto, me ayudó mucho porque me dio mucha fuerza en mis piernas. Me da risa porque el entrenador que tenía, el esposo del entrenador que tenía, que me llevaba muy bien con él, porque no tanto con mi entrenadora, me decía, es que usted parece Olivia, tiene las piernas delgaditas, pero fuertes, ¿verdad? Porque era un palito yo de chiquitita. Entonces la bicicleta me ayudaba mucho a fortalecer mis piernas y a darme como que esa fuerza necesaria para como complemento de mis entrenamientos. Luego para mis, ¿qué les diría yo? Para mis 13 años, pues esa fue la primer como competencia oficial fuerte. Obviamente de mis 9 a mis 13, pues sí, ¿verdad? Participé en Juegos Nacionales, en Norseca, que existía en ese entonces, que los Juegos Centroamericanos y el Caribe por categorías, que me iba a competir a competencias así como que a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, me iban a algún invitacional a Estados Unidos y cositas así, pero realmente tal vez les diría que mi carrera empezó formalmente a mis 13 años. Yo cuando tenía 13 años, en el 2001 en Guatemala, fueron los Juegos Centroamericanos en Guatemala, y ahí fue donde me di a conocer y empecé y arranqué, por así decir, el ciclo olímpico oficial. Para los que no saben, un ciclo olímpico consta de 4 años, cada 4 años son Juegos Olímpicos, y usualmente para un deportista el ciclo olímpico lo marcan 4 competencias importantes. La primera es Juegos Centroamericanos, la segunda es Juegos Centroamericanos y el Caribe, la tercera son Juegos Panamericanos, y obviamente culmina cada 4 años con los Juegos Olímpicos. Obviamente todos los años hay Juegos Mundiales, ¿verdad? Están los mundiales, que está piscina corta, piscina larga, se van rotando, y también hay Copas del Mundo y hay un montón de otras competencias importantes, pero en general, pues esas son las 4 más importantes con los que nos dirigimos, ¿verdad? Lo que marca nuestro entreno, por así decir. Quizá yo iba a una competencia, pero yo no entrenaba para eso, ese no era el objetivo del año, sino mi objetivo del año, un año iba a ser Centroamericanos, otro año iba a ser Centroamericanos y el Caribe, otro año Panamericanos y Juegos Olímpicos. Aunque yo tuviera otras competencias semi importantes, mi preparación iba a estar enfocada en esa principal. Entonces a mis 13 años pues definitivamente empecé con empecé a competir ya internacionalmente, me fui destacando. En Juegos Centroamericanos fue donde me di a conocer como la sirenita de oro, por así decir. 4 de oro, 4 de plata y 1 de bronce, y a partir de ese momento les podría decir que mi primer ciclo olímpico, que culminó en Juegos Olímpicos en Grecia, fue un ciclo olímpico muy exitoso. Gané Juegos Centroamericanos, siguiente año gané Juegos Centroamericanos y el Caribe, siguiente año primera medalla de bronce para el país en la historia de Guatemala. En Juegos Panamericanos gané bronce en el 100 y 200 dorso. Entonces como que se me dio muy fácil, por así decir, ese primer ciclo olímpico. Y fácil entre comillas, porque no es nada fácil los entrenos que yo tenía que vivir, ¿verdad? Y dicen, ay, sí, es un éxito de la noche a la mañana. Sí, pero con 5 horas diarias de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna no fue fácil, ¿verdad? Yo hice, a lo largo de mi carrera, fueron 18 años, 17 años y medio a nivel competitivo. Hice 4 ciclos olímpicos completos. Les diré que, bueno, mi primer ciclo olímpico fue Juegos Olímpicos de Grecia, en donde fue mi primera participación olímpica, fui la abanderada de la delegación. Para nada me fue bien, fue mis peores competencias en la historia de mi vida, pero les puedo decir que fue la competencia más importante que marcó un antes y un después en mi carrera deportiva. Primero porque por fin tuve las agallas, yo y mi familia, de despedir a la entrenadora que teníamos, porque sin duda alguna, yo digo que hay 2 tipos de personas en la vida, las que nos enseñan todo lo que queremos ser y todo lo que no queremos ser. Pues sin duda alguna tenía todo lo que yo no quería hacer. Pero tenía mucho miedo. Esa persona me metió mucho miedo en mi vida, me dijo que yo no iba a ser nadie sin ella, que si yo me cambiaba de entrenadora yo nunca iba a lograr nada en mi vida, que nadie iba a lograr entrenarme, que yo no era nadie sin ella. Me metió mucho miedo, incluso me trató de separar de mis papás. Les digo, fue muy difícil, fue una etapa muy dura en mi vida.
Pero fue tan lindo poder romper ese miedo, ¿verdad? Cuando por fin ya no tuve relación y cambié de entrenador y vi todo lo que me había perdido. Llegó una persona increíble a mi vida, un entrenador que me cambió completamente mi forma de ver las cosas. Una persona, la anterior, me excluía, yo no podía saludar a nadie, sumamente celosa, posesiva, controladora. Ciertamente perdí lo que yo era, en esencia. Yo siempre he sido muy chistosa, muy comediante, muy sociable, muy así, ¿verdad? Y no era así, ¿verdad? Era muy apartada, todo el mundo decía que era una caquera, porque yo no me dejaban interactuar con las personas. Y mi entrenador vino, tico, loco, que lo quiero con todo mi corazón, ya no está con nosotros. Pues, ¿verdad? Murió hace un par de años, pero les puedo decir que fue una persona que marcó mi vida tan lindo en positivo. Me hacía saludar a medio mundo. Usted va y saluda, ¿verdad? Y pásesela bien. Y usted, ¿verdad? Como que me trajo alegría a mi vida. Me hizo amar mi deporte nuevamente, porque yo lo odiaba. Yo quería dejar de nadar. A mis 16 años después de Juegos Olímpicos pasé por una depresión espantosa. Yo no quería seguir nadando. Llegué a odiar mi deporte. Fue una etapa muy dura, pero les diría que los Juegos Olímpicos fueron una bendición. Y esa etapa también fue una bendición. Aprendí muchas cosas y les digo que los mejores aprendizajes que yo tuve de ese primer ciclo olímpico fue primero aprender quiénes son las personas adecuadas en la vida, a quién escuchar, quién admirar, con quién relacionarse, lo importante de tener un buen entrenador. Segundo, aprendí a que no me debía importar lo que los demás pensaran, a tener un pellejo bien fuerte, que no me importaran las críticas. A mis 16 años regresando de Juegos Olímpicos, salir en todas las primeras planas del país en donde decía Gisela fracasó, pues sí me dolió. Yo tenía 16 años, era una niña, no estaba preparada para ese tipo de rechazo, para ese tipo de humillación. Nadie prepara a un niño a los 16 años a salir en todas las primeras planas de los periódicos con títulos de fracaso, no lo logró, decepción. Me pegó horrible, ¿verdad? Lloré mucho. Yo no me quería regresar a Guatemala porque no es como que soy fácil de esconder, ¿verdad? No me puedo mezclar ahí con todo el mundo porque soy altota, canche, como que me reconocen seguido. Entonces, yo no quería salir, no quería ir a la calle, no quería ir al colegio, no quería hacer nada. Me entró una depresión espantosa, tuve que superarlo con mucho tratamiento psicológico y aprender a tener personas adecuadas en mi vida. Y sin duda alguna, Juan de la Rosa, que fue mi entrenador, que cambió mi vida para bien, ayudó muchísimo en eso. ¿Verdad? Entonces creo que el aprender a perder, hasta esas alturas yo nunca había perdido, se me daba todo fácil y sube mucho el ego, lo pone a uno en una posición muy de ego y ese fracaso me trajo al piso, pues, ¿verdad? Muy merecido y me hizo darme cuenta lo que yo quería en la vida, que si yo quería ser una olímpica yo no me podía comparar con nadie de Guate, ¿no? ¿Verdad? O sea, cero que ver el ambiente, entonces me hizo luchar muchísimo para lograr tener una beca deportiva e irme a Estados Unidos para poder estar rodeada de atletas olímpicos. Eso fue un impacto sumamente positivo en mi vida y me dio mucha hambre, mucha ambición, mucha hambre, mucha gana de querer cambiar, mucha gana de querer mejorar. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, en resumen, en Juegos Olímpicos, mi primer ciclo olímpico. Luego viene mi segundo ciclo olímpico. En ese ciclo olímpico, si no estoy mal, no fui a Juegos Panamericanos. Justamente, creo que 2 meses o un mes antes de Juegos Panamericanos tuve una intoxicación grosera estomacal. Perdí, si no estoy mal, como 10 libras en una semana, una cosa así, no paraba de vomitar, era por arriba, por abajo, lo cual me hizo no poder participar en Juegos Panamericanos. Fue una etapa difícil en esa época en mi vida. Me diagnosticaron justo en esa etapa una enfermedad que se llama escleroderma localizada porque pasé por mucha ansiedad y mucho estrés, el no poder ir a participar. Yo sentía que estaba defraudando a mis entrenadores, a mi equipo, a mi entrenador, a Guatemala. Yo tenía beca económica y sentía que me la iban a quitar y esa libertad de perder ese ingreso económico, pues sin duda alguna me asustaba a esa época, ¿verdad? Yo era habré tenido, ¿qué? Unos 18 o 19 años. Entonces no sabía manejar muy bien el estrés y bueno, luego viene Beijing. Beijing pues fue una mejor competencia, tampoco fue como que logré los objetivos que me había plasmado, pero pues dado
a ese año, primera experiencia viviendo afuera, viviendo sola, teniendo esa experiencia universitaria, pues fue ese ciclo olímpico complejo, ¿verdad? Luego el siguiente ciclo olímpico lo hice casi completo hasta Juegos Panamericanos. Luego decidimos con mi esposo tener hijos justo en Juegos Olímpicos porque mis hijos están planificados de Juegos Olímpicos en Juegos Olímpicos. Les diría que a lo largo de estos 17 años solo he faltado al entrenamiento 2 semanas, que fueron las 2 semanas después de la cesárea, y no he faltado más. Y aún así caminé saliendo, o sea, al día siguiente de haber tenido a mis hijos en la cesárea me levanté. Creo que fue lo que me motivó definitivamente que me dijera la enfermera, mire, le voy a hacer un baño de esponja. Yo, ¡no! Me levanté, me paré, me bañé. Yo, me rehúso que me bañen. Y eso me obligó a pararme, a moverme y a caminar, y dije, bueno, sigo caminando. Entonces caminaba en el hospital y obviamente durante ese tiempo pues sí caminé mucho, pero entrenar como tal, empecé a entrenar a los 15 días, caminar, ejercicios del suelo pélvico, y después ya empezar a los 40 días en mis entrenos de natación y terminar mi ciclo olímpico con Juegos Centroamericanos en el 2017, donde culminé mi carrera. Pero ¿qué quiero dejarles más allá de todo esto? Son esas enseñanzas que a ustedes, a sus hijos o a los jóvenes que nos estén viendo les va a ayudar muchísimo, y no solo son enseñanzas que pueden aplicar a su vida deportiva, sino sin duda alguna, chicos, o a todos los que nos están viendo, son cosas que yo agarré de mi deporte y las aplico en mi vida laboral y profesional, y les puedo decir que me ha hecho la persona que soy el día de hoy. Ha logrado convertir en mi negocio, en el negocio que soy, porque son buenas prácticas, buenos hábitos, son disciplinas, son herramientas que sin duda alguna lo ayudan a uno a trascender. Entonces apunté un poquito cuáles son esas buenas prácticas que tuve y se las quiero compartir. Primero que todo, en esa época, desde los 9 años hasta que me retiré, yo escribía todos los días mis entrenamientos. Tengo libros completos de entrenamientos y no solo era mi entreno, ¿verdad? Sí, primero porque como que me gustaba saber, yo soy como muy de análisis y muy de introspección, entonces yo escribía mis entrenos y al final de cada entreno yo escribía, no sé, si mi entrenador me dijo qué mejorar, qué enfocarme. A lo largo de mi vida siempre soy muy olvidadiza, entonces si yo no apunto las cosas, sin duda alguna se me olvidan, ¿verdad? Entonces como que agarré esa buena práctica, mis papás sí me ayudaron a entender eso de mí, que yo era muy olvidadiza, que necesitaba apuntar las cosas para recordarme. Así que agarré esa buena práctica desde chiquitita. Tengo de verdad libros y me encanta verlos porque así ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué entreno hice yo en el, 1999? Y encuentro el entreno del día, qué fue lo que hice, cuánto nadé, cuáles eran los intervalos que yo tenía, de qué me quejé, cuál era mi estrés. ¿Verdad? Porque siempre ponía como, hoy mi entrenador me dijo tal cosa, hoy sufrí de tal cosa, hoy no me gustó, hoy me peleé con mi entrenador, cositas así. Es re chistoso lo que encuentra uno en esos libros. En fin, aprender. Entonces, ¿qué les puedo decir? El poder de poder escribir los entrenamientos, porque sin duda alguna cuando hay algún fallo, cuando no se obtienen los resultados esperados en alguna competencia, no es tu culpa. Yo jamás le dije a mi entrenador, es su culpa, ¿verdad? No, esto es un equipo, ¿verdad? Yo fallé tanto como quizá él en el cálculo o en el entrenamiento. Entonces es que hicimos mal, evaluémoslo, vayamos pasito para atrás y revisemos. Quizá no hice suficiente de pesa, quizá no me alimenté correctamente. O sea, ¿dónde pudo haber estado el fallo? Arreglémoslo para cambiar el resultado la siguiente vez, ¿verdad? Entonces fui muy consciente en eso, ¿verdad? Y les puedo decir que pues tal vez no escribía así como que el 100%, pero por lo menos el 90% de mis entrenamientos sí. ¿Qué noté o qué patrón noté? Que cuando yo estaba muy bien y muy contenta no escribía mis entrenamientos, usualmente los escribía cuando yo tenía malas épocas, malos momentos, o me peleaba con mi entrenador, o me decían algo que me dolía, o me sentía muy cansada. Sí agarraba como que ese periodo de escribir, y cuando yo estaba súper bien, a veces se me olvidaba, ¿verdad? Otra cosa muy importante que hacía desde muy chiquita y aprendí fue, sin duda alguna, apuntar mis metas y mis objetivos. Tuve esa buena guía, les diría. Fui muy afortunada de tener papás intensos, los dos, les puedo decir, pero fue una bendición, porque el éxito de un joven antes de sus 17 años que es independiente es 100% de sus papás, es un reflejo de los padres. Mis papás eran disciplinados, no fallaban a las madrugadas, se comprometieron con mi entrenamiento,
tomaron una decisión, ¿verdad? Dijeron, ok, vamos a invertir dinero en esta patoja, pues le vamos a sacar el provecho, ¿verdad? Ni modo que no la vamos a llevar a los entrenos, la vamos a capear cada vez que nos querramos ir al puerto de vacaciones en familia. No, o sea, se lo tomaron en serio, tomaron una decisión en familia, sabían el dinero que estaban invirtiendo en mí, pues no lo iban a arruinar siendo inconsistentes o poco disciplinados o poco cumplidos, ¿verdad? Yo les diría que tuve una bendición increíble de tener los papás que tuve y nacer en la familia que nací, porque sin duda alguna los resultados que tuve fueron un reflejo, ¿verdad? Y los hábitos al final se forjan en casa, se pueden fortalecer fuera, se pueden fortalecer en los entrenos o a través a lo largo de la vida, pero mucho es heredado desde casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Apuntar mucho mis metas, tener ese análisis de mis metas y tener un vision board, ¿verdad? Yo creo que desde muy chiquita trataba de cortar, ¿verdad? Agarraba revistas, cortaba las revistas y las pegaba. A mí me caía re mal que me compararan con ciertas personas. Entonces, yo no tuve pósters, por ejemplo, en mi cuarto de las personas que yo admiraba o de los mejores nadadores del mundo, jamás lo tuve porque me caía re mal. Me recuerdo que algunos entrenadores en algún momento me decían, es que usted, ¿por qué no es como Michael Phelps? Y yo les decía, porque yo no soy Michael Phelps. Entonces me caía re mal. Pero porque ahora lo entiendo, mis papás me decían mucho, tú sos Gisela, tú sos tú. Aprende lo bueno de las personas, deja a un lado lo malo y sé tú misma. Mira qué te funciona, pruébalo y descarta lo que no, pero solo copia lo bueno. Entonces a mí cuando alguien me decía, ¿por qué no sos como tal? ¿Por qué no actúas como tal? ¿Por qué no probas como tal? Me caía re mal porque yo decía, porque yo soy Gisela. Entonces como que esa comparación sí me dolía un montón, les diría, pero me hizo ser yo, ¿verdad? Y buscar quién era yo, qué quería yo, ¿verdad? Esa pregunta siempre la tenía como muy presente. Otra cosa que me funcionó muchísimo desde una muy temprana edad fueron las afirmaciones positivas y las incantations, le diría yo. Me recuerdo que tenía un psicólogo que incluso me ayudaba, me mandaba mis tapes grabados de cosas que yo me tenía que repetir y yo me ponía mis audífonos y yo escuchaba, ¿verdad? Soy positiva, yo soy fuerte, yo soy, ¿verdad? Entonces hasta me explicó la teoría, ¿verdad? Jamás decir, por ejemplo, si yo no quería... No es como que voy a decir, yo no voy a fallar, ¿verdad? Porque entonces la mente no entiende, el subconsciente no entiende el no, entonces es como que yo le dijera, yo voy a fallar, ¿verdad? Entonces evitar en forma negativa, sino ponerlo todo en forma positiva y qué es lo que yo quería lograr. Pero yo les diría que a lo largo del tiempo aprendí que no solo es la afirmación, sino es lo que yo siento cuando digo la afirmación. Entonces es verme al espejo, verme a mis ojos, porque me estoy hablando a mí misma, y decirme, ¿verdad? Yo soy fuerte, yo soy positiva, yo soy rápida, ¿verdad? Decirme esas cosas, pero creerlas, de verdad, sentirlo cuando lo estoy diciendo. Les puedo decir que eso es sumamente poderoso. Lo hice muchísimo tiempo, me sentía como tonta al principio viéndome al espejo haciéndolo, pero de verdad que me sumó mucho a mi vida y me hacía una mejor atleta. Y ahora de grande, chistosamente lo hago para mis otras áreas de mi vida y son buenas prácticas y me han funcionado muchísimo. ¿Qué otra cosa me funcionaba bien? Wow, esto es sumamente poderoso. Celebrar las victorias y practicarlas sin estar en la situación de competencia. Algo tan bueno que me ponía a hacer mi entrenador, Juan de la Rosa, me recuerdo que era intenso, repito, y me obligaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento había la serie principal o un test set o algo así, me decía, perfecto, mire, en el 3, 5, en los impares usted va a celebrar, cada vez que usted toque la pared usted va a celebrar como va a celebrar el día que usted gane, pero me lo decía con convicción, no me decía por si usted gana, no, y va a celebrar como va a celebrar el día que usted gane, con convicción, y me lo hacía creérmelo, ¿verdad? Entonces yo sabía, en mi entreno, yo entonces practicaba también, ¿va? Uno no sabe realmente cómo va a reaccionar, entonces probé 1000 formas, ¿va? Y decía, no, esta no soy yo. Va la siguiente, yo tocaba la pared y yes, no, tampoco, ¿verdad? Y yo miraba a Michael Phelps que subía los brazos, entonces tocaba, yes, no, esto no soy yo tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a celebrar? ¿Cómo me siento cómoda? Y recuerdo que tomé la decisión que yo no soy de celebrar hacia arriba, sino que yo celebro hacia adentro, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes analizan mis competencias a lo largo de mi vida, cuando yo tocaba la pared y yo miraba que había ganado, yo me hundía debajo del agua y yo
como que yo me agradecía a mí misma, como que era interno, ¿verdad? Y esa era mi forma de agradecimiento. Muy pocas veces creo que hice lo del brazo, y si lo hice fue como muy natural quizá, y sí recuerdo puntualmente las veces que lo hice, y fue porque como habían personas que me habían dicho que no lo iba a lograr, entonces era como in your face, ¿verdad? Así como, ¡sí lo logré! Entonces, no sé, o sea, pero fueron muy pocas veces y muy pocas ocasiones. Yo soy muy interna, ¿verdad? Pero fue a través de esa práctica que yo, entendí cómo era yo, cómo yo iba a querer celebrar. Y algo muy, muy lindo a través de la psicología de esto es, si yo creo que lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer. Si yo creo que no lo voy a hacer, seguramente no lo voy a hacer, ¿verdad? Y si yo creo que lo merezco, lo voy a lograr. Si yo creo que no lo merezco, no lo voy a lograr. Así de simple, ¿verdad? Entonces, mi entrenador decía, antes de usted poder ganar, tiene que ganar 1000 veces en su mente antes, ¿verdad? Así de simple. Y tiene toda la razón. ¿Qué les puedo decir? O sea, a lo largo de mi vida, les diría que cómo empieza todo, con los sueños, con la mente, a través, o sea, uno lo logra primero aquí y después lo materializa, ¿verdad? Entonces celebrémoslo con anticipación, ¿verdad? Entonces era practicar esa celebración, creo que eso fue muy poderoso a lo largo de mi carrera. Algo muy poderoso también es practicar el fallo. ¿Se recuerdan que les conté de la entrenadora que me enseñó todo lo que no quería hacer? Bueno, esa persona me hacía muy codependiente, ¿verdad? Me obligaba, pues, o sea, como que yo me sentía insegura siempre que yo no estaba con ella, entonces me acompañaba a todos lados, y si ella no estaba, yo me preocupaba y entraba en ansiedad. Y eso no es bueno, ¿verdad? Uno quiere que el atleta sea bueno solo, autosuficiente sin acompañamiento, porque no siempre el entrenador va a poder estar con el atleta, y eso lo aprendí con mi segundo entrenador, y me decía, yo no la voy a acompañar. O sea, usted va a ir sola al área de espera, usted va a estar sola en el cuartito antes de la competencia, yo no puedo estar ahí con usted, usted tiene que aprender a usted estar bien consigo misma, ¿verdad? Usted se lleva a usted a donde sea que usted vaya. Entonces, el aprender a hacerme autosuficiente, ¿qué es lo que pasaba? Uno nunca va a tener una carrera perfecta, ¿verdad? Jamás. Van a haber momentos en donde uno se tira clavado y se le caen los lentes, van a haber momentos en donde los lentes se llenan de agua, van a haber momentos en donde uno se choca contra la carrilera. Yo nadaba dorso, la mayoría de las piscinas en las que yo nadaba no tenían techo, entonces yo tenía el sol en la cara. ¿Y cómo puedo yo sentirme cómoda ante esas situaciones? Pues practicando esas situaciones, sin duda alguna. Entonces mi entrenador en los entrenamientos me ponía a practicar el fallo, ¿verdad? Es decir, se me caían los lentes, bueno, entonces entrenemos con los lentes en la boca, porque ahí llegan los lentes cuando uno se tira clavado y se le caen los lentes, ¿verdad? Entonces era hacer series completas con los lentes así en la boca, sin lentes en los ojos. Era sumamente incómodo, horrible, ¿verdad? Pero por lo menos yo ya sabía que si me pasaba, pues yo no iba a entrar en pánico, yo ya sabía cómo reaccionar, y lo más importante, yo ya sabía que podía, ¿verdad? No pasa nada, he entrenado 1000 veces con los lentes en la boca, puedo terminar esta competencia, ¿verdad? Es practicar el fallo, practicar el error, porque seguramente va a venir, y cuando venga, pues prefiero estar preparada, ¿verdad? Entonces me puso a nadar con los lentes en la boca, nadando con los lentes en el cuello cuando se me caían, me puso a nadar con los lentes llenos de agua. Me recuerdo que una vez hicimos casi que un mes o una semana completa, fue entre una semana, 2 semanas, en un campamento de entrenamiento, quitó las carrileras. Yo nadaba dorso, ¿verdad? Y estaba el sol enfrente, entonces me hacía nadar sin lentes, porque mis lentes eran especiales que bloqueaban un poco el sol. Durante esas 2 semanas completas de entrenamiento, estábamos en Costa Rica, me recuerdo, y pedía a los dueños de las instalaciones que quitaran las carrileras. Entonces me ponía a entrenar en 4 carriles, sin carrileras, y yo tenía que lograr aprender a usar mi visión periferal, creo que se dice, para poder saber dónde estoy y no cruzarme, porque muchas veces en las competencias, como yo nadaba dorso, yo perdía mucho tiempo porque yo zigzagueaba en el carril y no me iba en línea recta, versus mis competidoras iban en línea recta. Entonces obviamente, ¿quién va a hacer menos tiempo? ¿El que va así o el que va en línea recta? Pues el que va en línea recta, ¿verdad? Entonces era aprender a usar mis sentidos, mi cabeza, mis ojos, la sensibilidad en el agua para saber en dónde estoy, y para eso lo tuve que entrenar.
Entonces me quitó carrileras y era horrible porque de verdad y me quitó las banderitas porque yo tenía que saber si ya estaba cerca o lejos de la pared. Yo tenía que aprender a saber cuántas brazadas yo hacía naturalmente sin tener las banderitas y no chocarme contra la cabeza, ¿verdad? Entonces en esas 2 semanas de entrenamiento les puedo decir, la sufrí, lloré, hice el drama, me peleé, pues obviamente, ¿verdad? Pero me dejó muchísimo porque me preparó y a partir de ese momento yo nadaba recto, yo tenía una mejor sensibilidad de qué es lo que estaba pasando alrededor mío, sabía cuántas brazadas yo necesitaba para dar la vuelta olímpica, me preparó, ¿verdad? Y me hizo mejor deportista, sin duda alguna. Me puso, yo usaba naricera para nadar dorso y me recuerdo que como soy olvidadiza y se me pierden un montón las cosas, era un momento de mucha ansiedad porque resulta que yo ya estaba a punto de tirarme para competir y se me perdía la naricera o se me rompía la naricera porque en ese momento eran de plástico. Yo, mira, naricera, y empezaba en pánico, ¿verdad? Entonces él, bueno, primero me obligó a nadar sin naricera para aprender que yo podía con o sin, ¿verdad? Sin embargo, yo prefería con porque era mucho más eficiente en el agua. Pero aparte de eso, yo era preparar. ¿Cómo compensamos para que esto no suceda? Bueno, entonces, si ustedes ven, la mayoría de veces, yo ando con, o sea, a la fecha, yo tengo como 25 nariceras, ¿verdad? Entonces, para competir, yo me trababa una en la boca y andaba siempre con la naricera trabada porque ahí no se me perdía. Me trababa otra en el tirante de la calzoneta. En la chumpa yo tenía 2 de un lado, 2 del otro. Y aparte siempre le daba más de alguna de mis amigas, yo le decía, mira, solo por si acaso aquí te voy a dejar 2, ¿verdad? Por si se me pierden más de una, ahí tengo y sé quién tiene alguien que me puede rescatar, ¿verdad? Entonces era prepararnos al fallo y evitar que esto no suceda, ¿verdad? Me recuerdo una vez, decidí brutamente de llevarme solo una calzoneta de competencia, ¿verdad? Y no miran que estaba justo antes de tirarme a competir y una de mis amigas atrás me dice, Gisela, tenés un hoyo en las nalgas. Era un hoyón, ¿verdad? Y yo, no. Y ni modo que uno iba a nadar con el hoyo, uno da la vuelta olímpica, se mira todo, ay no, qué vergüenza, pues. Entonces me recuerdo que yo así con la mano tapada en las nalgas y llego con el juez, tengo un hoyo, mire, y le enseño y me dice, ok, andate a cambiar. Y yo no llevaba calzoneta para cambiarme, yo no tenía nada. Entonces me tocó pedir prestada una calzoneta a quien encontrara que me prestara una calzoneta para poder competir y después, ¿verdad? Pedirle a mi entrenador prestada la tarjeta de crédito porque yo era chiquita para poder comprarme una calzoneta y después pues, mis papás le devolvían el dinero, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, aprender que siempre a competencias yo llevaba por lo mínimo, como mínimo unas 3, 4 calzonetas de competencia, viejitas y nuevas, para estar preparada. Y otra cosa, por ejemplo, ¿verdad? Preparar el fallo. Por ejemplo, yo una única vez cometí ese error de empacar mi gorra, mis lentes y mi calzoneta de competencia en la valija. Muy importante. Y resulta que en una competencia sumamente importante no me llega la valija. Y yo tenía todo ahí. Qué bruta, pues. O sea, aprender a que mis implementos de competencia y mis implementos de entrenamiento jamás van en la valija. Van a la par mía en mis manos. Entonces mis calzonetas de competencia, me puedo quedar sin calzones, sin ropa, sin pachón, pero jamás sin calzoneta, gorra y lentes, ¿verdad? Entonces yo todo lo más importante siempre lo llevaba conmigo a mi lado, incluso mis calzonetas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces es preparar el fallo, aprender de sus errores, tomar buenas prácticas y aprender a cómo evitar que sucedan esas cosas alrededor de uno, porque lo ponen en una situación de estrés, lo cansan y después uno no compite adecuadamente. Otra cosita que puse acá que les quiero dejar, la importancia de tener una buena relación. Yo les diría que para mí fue un antes y un después, mi relación con mi entrenador anterior y la relación con los entrenadores que tuve a partir de ese momento, ¿verdad? Después de Grecia marcó, repito, un antes y un después para mí y me prometí que iba a solo tener entrenadores con quien yo tenía una buena relación, con quien yo me sentía a gusto, con quien yo me sentía motivada, quienes sumaran en mi vida, quienes me valoraran, quienes me aplaudieran y quienes me ayudaran a crecer. Y tomé esa decisión no negociable. Y les puedo decir que llegaron excelentes personas a mi vida y 2 personas muy importantes, ¿verdad? Juan de la Rosa y Sergio López fueron esos 2 entrenadores que para mí marcaron un antes y un después en mis carreras deportivas.
Y sí, ¿verdad? Con Juan de la Rosa hicimos un pacto, yo le mentía mucho. Yo cambié un hábito importante en mi vida, yo era muy mentirosa. Les diría, copiado. En mi familia mi mamá era muy mentirosa y manipuladora, mi hermano era muy mentiroso y yo mentía mucho a mi entrenadora por miedo, ¿verdad? No me supervisaba los entrenamientos y yo le decía que sí los había terminado, o me decía que yo tenía que hacer 40 y yo hacía 30 y le mentía. Y yo me di cuenta a lo largo, después de Grecia, que eso era un error. Yo solo me estaba haciendo daño a mí misma, porque al final del día la que sufre el resultado soy yo. ¿Para qué voy a mentir? ¿Verdad? Entonces yo prometí con mi entrenador y mi entrenador me dijo, y tenía su frase que decía, la mentira es la semilla que germina la desconfianza. La tengo aquí marcada. Y empecé a hacer ese cambio, ¿verdad? Mi esposo es una persona que me ayudó mucho a cambiar ese mal hábito porque yo era muy exagerada. Es que habían como 100 personas y quizás solo habían 10, ¿verdad? Entonces al final esa exageración es mentira, ¿verdad? O sea, como uno lo quiera ver. Para hacer la historia más interesante o lo que uno quiera, pero es una mentira. Entonces es empezar a cambiar esos hábitos. Pero con mi entrenador fuimos súper conscientes de que no nos íbamos a mentir. Yo jamás le iba a mentir que hice algo que no había hecho. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, establecer esa relación de honestidad fue sumamente valioso porque yo les diría, escoger decirle, la verdad que hoy no quiero entrenar, o sea, de verdad, hoy me siento cansada, hoy siento esto, y él me decía, va, ¿sabe qué? No vamos a dejar de entrenar, pero vamos a hacer esto. Pero agradezco la honestidad, ¿verdad? Entonces, tener una honestidad con el entrenador, sin duda alguna, les podría decir que fue una de las mejores decisiones y es, a la fecha, ser honesto en la vida, ser transparente en la vida, es la mejor decisión que uno puede tener. Buenos hábitos, sin duda alguna, ¿verdad? La puntualidad, esa la aprendí tristemente en la universidad. Uno en Guatemala tiene re malos hábitos de puntualidad, les puedo decir, y yo me recuerdo que íbamos mi primer día, ¿verdad? O sea, becada en la universidad, el primer día oficial de entrenos, yo me hice reamiga de una mi amiga de Bahamas, que también tiene una cultura de impuntualidad, igual que Guatemala. Y nos hicimos amigos de un brasileño, pues más o menos igual, ¿verdad? Todos los internacionales nos hicimos amigos, por así decir. Entonces llegamos, nos dijeron, bueno, hay que estar en el entreno a las 3 de la tarde. Bueno, dijimos nosotros, ¿verdad? Estábamos entrando a las 3 de la tarde, así como, hola, ¿verdad? Todos los americanos estaban cambiados en calzoneta y a punto de tirarse al agua. Y nosotros así como, ¿y esto qué onda? ¿Qué está pasando, verdad? Nos hablaron sumamente fuerte, nos pusieron que esto era no negociable en el equipo, que una vez más, si nos sacaban del equipo, les puedo decir que nunca más volvió a pasar. Aprendí a llegar 30 minutos antes a mis entrenamientos, yo llegaba siempre temprano, me cambiaba, trabajaba flexibilidad, preparaba mis cosas y yo estaba ahí. Yo era de las primeras casi siempre en llegar, pero la puntualidad marcó una diferencia en mi carrera deportiva. ¿Qué aprendí también en la universidad? Miren, yo venía de ser la única y la mejor nadadora de Guatemala, que todo estaba en una bandeja de plata, berrinchito que hacía, berrinchito que me daban, ¿verdad? Y eso les diría que es algo malo, ¿verdad? Uno necesita, si uno es el mejor de las personas con las que uno se rodea, hay un problema, ¿verdad? Yo les digo que ahora escojo siempre ser la más tonta, la menos... con menos conocimiento, porque yo sé que si estoy con personas mucho más inteligentes que yo, van a obligar a subir mi nivel. Y justamente eso pasó, ¿verdad? Yo cuando llegué a la universidad, yo de ser la mejor de Guatemala, entrenar sola, que me daban todos mis gustitos, me consentían, ¿verdad? Llegué a estar en un equipo de 80 atletas, en donde habían medallistas olímpicos de oro, récords del mundo, récords olímpicos. O sea, yo era la no tan buena del equipo. Yo me tenía que ganar el respeto y ganar la atención de mis entrenadores. Ahí los entrenadores, digamos que aquí en Guatemala está la mala costumbre de que uno le tiene que poner atención a todos, ¿verdad? Porque ni modo, allá no. El entrenador nos dijo desde claro, ustedes quieren mi atención, ustedes quieren que los corrija, ustedes quieren que los ayude a mejorar, gánense mi atención. Yo le voy a poner atención al atleta que me ponga más esfuerzo, que venga temprano, que se exija más de lo que le pido, que se quede después de entrenamientos, que me busque y que me pregunte. Me quedó claro, yo decía, wow, ¿verdad? Eso no existía en mi mente, pues, ¿verdad? Entonces, el entender que si yo quería que el entrenador me hiciera correcciones técnicas, yo se lo tenía que pedir y me tenía que quedar
después del entreno, ¿verdad? Entonces era, mire, ¿será que me puede revisar la vuelta olímpica? Sí, con mucho gusto, después del entreno. Me tenía que quedar media hora, una hora antes, una hora después de mis entrenamientos para que me pusiera atención. Saber que yo lo tenía que ir a buscar. Yo quería hablar algo importante con él, o yo estaba teniendo un mal rendimiento, no me estaba yendo tan bien en los entrenamientos. Él no me iba a preguntar, Gisela, ¿qué te pasa? Contame por qué estás entrenando así. No. O sea, yo tenía que buscarlo y llegarle a decir a mi entrenador, mira, estoy pasando por esto, ayúdenme, o qué puedo hacer. Era buscar ese apoyo, buscar esa ayuda y recordarse que los entrenadores no tienen una bolita mágica y no nos van a adivinar lo que estamos sintiendo. Nos tenemos que aprender a comunicar y ser directos con ellos. ¿Qué otra cosa les puedo decir importante? Aprender a decir no, sí y a expresarme, ¿verdad? Saber a qué tengo que decir que sí, saber a qué tengo que decir que no, aprender dónde están mis límites. El entrenador va a empujar tus límites. Para eso es un entrenador. El entrenador te va a exigir más de lo que tú puedes. Y tú tienes que ciertamente aprender a comunicarte, decirle, mire, de verdad, hoy este es mi 100%. Hoy acá, hasta aquí puedo llegar. Atreverse a dar un poquito más, pero también saber cuando uno está a punto de lesionarse y comunicárselo y dejarlos que lo ayuden, pero comunicarlo. Uno tiene que ser responsable de lo que uno comunica. Y para ir cerrando, porque me hace falta mucho que pasarles, pero enseñanzas quizá más importantes que quiero dejarles para poder cerrar este episodio. ¡Wow! ¿Qué les diré? Las palabras que me utilizaba. Esto fue Juan Sanasi. Para quienes conocieron en Guatemala, Juan Sanasi una vez me dijo, creo que fue después de Grecia, yo utilizaba mucho el tengo. Y él me dijo, es que no tienes. Tú quieres y tú escoges. Si tienes, no lo hagas. ¿Verdad? Entonces es el aprender a utilizar el quiero en vez del tengo fue sumamente poderoso, sobre todo cuando llegué a esas edades sensibles de manipulación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo iba a una fiesta y yo le decía a un amigo o a una amiga, miren, es que me tengo que ir porque mañana tengo entreno. No, hombre, quédate, échate un traguito más, no te vayas, ¿verdad? Y empezaban con ese como bully, por así decir. Y me caía re mal, ¿verdad? Pero vi una transformación sumamente poderosa cuando yo decía, me voy a ir temprano porque quiero ir mañana a entrenar y pues quiero irme a descansar. Ya no me molestaban porque estaban sabiendo que es una decisión y las personas que realmente lo quieren a uno es, mira, gracias por venir, qué bueno que viniste. Ahora, si yo todavía recibía personas que me molestaban, apartaba a esas personas de mi vida porque no estaban sumándome, eran quizá personas que no les agradaba verme triunfar, ¿verdad? Y que pues, la cultura del cangrejo quizá. Pero yo creo que esas son las cosas que sin duda alguna son temas que impactaron mi carrera, que fueron cosas que fui implementando y sin duda alguna creo que voy a tener que hacer una parte 2 de esto porque hay muchísimas otras que sí les quisiera dar, que son cosas que nos podemos llevar para nuestros hijos, para nuestros equipos, para todo, ¿verdad? Entonces, espero que usen estas herramientas que les di, estas herramientas estos aprendizajes que les di el día de hoy. Tírense al agua, ¿verdad? No tengan miedo. Y cuéntenme un poquito, me encantaría saber cuál de todas estas que les dije les causó mayor impacto, les resonó más, les abrió los ojos. Ayúdenme a poder ayudarlos y a guiarlos y a qué les gustaría que les comparta, porque de verdad que el tema de la natación para mí, pues voy a hablar horas de este tema, pues que me encanta, me apasiona, a eso me dedico, ¿verdad? Fui 18 años, me dediqué a esto y quiero poder guiarlos adecuadamente y contarles, ¿verdad? Y compartir esa experiencia, esos aprendizajes con ustedes y que ojalá pueda impactar y sumar en sus vidas un episodio a la vez. Así que gracias por escucharme, hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.